Entonces, si Cristo permitió este hombre dentro de sus filas, fue para enseñarnos a nosotros también que estamos infiltrados. Y que no nos debe sorprender porque salieron de nosotros, de nuestras filas, pero no eran de nosotros. Esto no significa que una persona que sale de una iglesia y se va a otra iglesia ya no es cristiano. No está hablando de esto. Salieron del cristianismo, pero no son ya de nosotros. En otras palabras, como lo vamos a ver, vamos a aprender a distinguir la verdad de la mentira. Muy bien, vamos a ver en primer lugar que en la Biblia se nos muestra claramente que hay un arrepentimiento que no es real. El rey Saúl fue ungido por Dios, aunque en el Antiguo Testamento la persona ungida no significaba que era salvada. Por ejemplo, el rey Ciro de Persia le llama en Isaías Dios mi ungido, Ciro el rey de Persia. La palabra ungido significa escogido por Dios. Y Dios escogía vasos como los reyes, como Nabucodonosor, para que atacara a Israel, pero no significa que eran salvados. En el Nuevo Testamento, ya los que estamos ungidos es una vez y para siempre con el Espíritu Santo e implica la salvación. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba dentro de los hombres como en el Nuevo Testamento. Saúl era un hombre que Dios escogió y al principio hasta profetizaba. Y Saúl entre los hombres comenzó a profetizar, pero cuando comenzaron los celos y la envidia y la amargura, el resentimiento de no perdonar, comenzó a inundar el corazón de Saúl y se levantó en enemigo de Dios al comenzar a perseguir al ungido de Dios, que era el rey David. Tenemos el ejemplo también de Herodes. Herodes era un rey que le encantaba ir a la iglesia el domingo. Le encantaba escuchar, predicar a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista predicaba, por favor tráiganlo y que me dé una conferencia, quiero estudiar estudio bíblico. Me encanta oír la palabra de Dios de Juan el Bautista. Cualquiera podría decir, bueno, Herodes ya se convirtió. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando el día de su cumpleaños le pasan por ahí a una muchacha, su sobrina, ¿verdad? Bailándole los 7 velos, y este hombre con 3 o 4 de tequila reposado gimador se puso hasta atrás y quiere a esa muchacha, y entonces le dice la esposa, ¿verdad? Pues la amante mata al Bautista y corta de la cabeza y tendrás a mi hija. ¿Y qué hizo Herodes? Pues se fue, ¿verdad?, detrás de esta mujer. Judas Iscariote, ya lo vimos claramente, durante 3 años desayunó con Cristo, caminó con Cristo, viajó con Cristo, comió con Cristo, cenó con Cristo durante 3 años y medio, y finalmente nunca en su corazón se decidió seguir a Cristo. O sea, ¿por qué Judas se unió al grupo de Cristo? Porque estaba tratando de obtener de Cristo un beneficio. Jesús dijo, pues si él es el rey de los judíos, cuando lo hagan rey, a mí me hace secretario de gobernación. O cuando a mí me hagan rey, ¿verdad?, me hace el ministro secretario de Hacienda. O sea, los motivos eran el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y finalmente Judas traiciona a Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, segunda de Corintios, capítulo 7, versículos del 9 al 10, la Biblia nos explica la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Porque la Biblia dice que Judas se arrepintió, ¿verdad? Han leído ese versículo. Sin embargo, esa palabra significa le remordió la conciencia nada más. Como muchas personas que mató a su familia y mató a su esposa y a sus hijos, y arrepentido se voló la tapa craneana de los sesos. Bueno, si hubiera estado arrepentido, no se hubiera suicidado. Porque tanto Judas como Pedro, los dos, cometieron el pecado de alta traición. Judas traiciona a Cristo, Pedro lo niega. Los dos eran culpables delante de Dios. ¿Qué fue la diferencia entre Judas y el apóstol Pedro? Que si Judas se hubiera arrepentido según Dios, como lo vamos a ver, no se hubiera suicidado, porque hubiera creído
que hay perdón en la sangre de Cristo. Y las monedas no las hubiera arrojado en los pies de los sacerdotes. O sea, cuando arrojó las monedas en los pies de los sacerdotes, creyó que los sacerdotes eran los que lo podían perdonar, cuando Cristo durante 3 años y medio predicó que Él era el Salvador. Pero Pedro, al contrario de Judas, y pecó igual que Judas, lloró amargamente y se arrepintió de su pecado. Cristo resucita, se le aparece a Pedro, lo restaura y lo nombra, ¿verdad?, aquel que abriría las puertas de la iglesia en Pentecostés. En 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice: ahora me gozo escribiéndole a esta iglesia, no porque hayáis sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, acuérdense aquí la diferencia, hay tristeza que viene de la carne. Hay tristeza y dolor que viene de la carne. Hay una misericordia que no es santa. Hay una humildad que no es santa. Hay una tristeza que no la produce Dios. La produce tu pecado y te dolió lo que hiciste, pero no te dolió según Dios. Tú no estás arrepentido con Dios, sino por lo que te va a pasar y por lo que vas a pagar por lo que hiciste. Pero tú no estás arrepentido, ni tu tristeza es porque hayas ofendido a Dios o porque tengas temor de Dios. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos pues que hay 2 tipos de tristeza y 2 maneras de lamentarse. Hay una persona que llega y me dice su esposa: oiga, pues mi esposo, ¿verdad?, ya anda con la amante. A ver, venga don Pancho, usted anda por ahí en adulterio, pues vamos a tratar con su vida. Sí, hermano, sí, etcétera, etcétera. Ella, mi esposa, me quiere dejar y mis hijos también y bla, bla, bla. Le decimos en México lágrimas de cocodrilo. De la boca para afuera. Y cualquiera lo viera, ¿verdad? No, don Pancho estaba así y compungido y pobrecito, etcétera, etcétera. Pero pasan 2, 3 semanas y él no ha dejado a su amante. Él sigue con su pecado. Entonces esa tristeza aparente que tuvo don Pancho no era según Dios. A él no le dolió: Señor, he pecado contra ti, como dijo David en el Salmo 51 y en el Salmo 32. Padre, contra ti he pecado, Señor, he hecho lo malo delante de mis ojos. Lávame, purifícame con el hisopo y seré más blanco que la nieve. Ese es el verdadero arrepentimiento. Hay un falso arrepentimiento de acuerdo a la Biblia. Número 2, hay una fe que no es real. Hechos capítulo 8. Hay una fe que no es real. En este pasaje de Hechos capítulo 8, versículo 9 al 13, encontramos a un brujo, a un mago. Hechos capítulo 8, versículo del 9 al 13, que dice en el versículo 9 que se llamaba Simón y ejercía la magia, la brujería en aquella ciudad y engañaba a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. O sea, yo tengo muchos poderes. A todo el mundo lo estaba oyendo, desde el más pequeño hasta el más grande, y todo el mundo decía: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Y dice la Biblia: también creyó. Y aquí podríamos asumir, al leer esto, que Simón el mago se había arrepentido, ¿verdad? También creyó Simón mismo y se bautizó el sinvergüenza todavía. Hasta agua le fueron a echar. Y estaba además con Felipe, comenzó a seguir a los discípulos, viendo las señales y grandes milagros que se hacían estando atónito. O sea, hizo los ritos del cristianismo, ¿verdad? Me levanto, sí creo en Cristo, me echo agua, me bautizo, etcétera, etcétera, y comienzo a asistir a la iglesia. Todo esto lo hizo Simón el mago, pero Dios conoce el corazón. Entonces veamos en este caso, en el versículo del 18 en adelante, dice el versículo 18:
Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero.